¿A qué sabe un alimento? La pregunta a priori parece sencilla, pero no lo es, porque el gusto es la sensación que un alimento nos produce en la lengua, pero el sabor, lo que nos dice realmente a qué sabe un alimento, es la combinación entre el gusto y todas las sensaciones químicas que detecta la nariz, que son muchísimas. Y uno de los mayores expertos en esto es el escritor gastronómico Harold McGee, que está en España para acudir al Science and Cooking World Congress de Barcelona y al Gastronomic Forum. Señor McGee, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a Hora 25. Welcome to Hora 25. Thank you. Gracias. Es autor del libro Aromas del Mundo, así que le pregunto, señor McGee, ¿cómo se genera esa conexión entre el olor y el sabor de un alimento? El sabor en la comida son dos cosas. En primer lugar, el sabor en la lengua y después el olor en la nariz. Y junto es lo que nos da el sabor en su conjunto. El olor en la nariz, el que percibimos por fuera, digamos por la nariz, o desde nuestra boca por dentro llega a la nariz. Lo maravilloso del olor es que funciona en ambas direcciones. Nos da información del mundo exterior cuando inspiramos y también nos transmite información cuando expiramos. ¿Y todos tenemos la misma capacidad de oler? No. No, de hecho hay diversidad entre las personas. Hay personas que son mucho más sensibles y perciben otras sensaciones. Hay personas que no huelen en absoluto y en cambio hay otras personas que huelen muchísimos matices. El olor tal vez sea uno de los sentidos más variables. ¿Cuántos receptores olfativos tenemos de media en la nariz? ¿Un ser humano cuántos tiene? Tenemos alrededor de unos 400, lo que es mucho menos en comparación a otros animales. ¿Cuántos puede llegar a tener el animal que más tiene? De hecho, cualquier animal que usted se pueda imaginar, ratones, los perros, evidentemente, todos los animales tienen mucha más capacidad de recibir los olores, ya que dependen mucho más de este sentido que los seres humanos. Y no todos los seres humanos tenemos los mismos receptores olfativos o el mismo paquete de receptores olfativos, digamos. De hecho, es correcto. Yo diría que no hay ningún ser humano que tenga el mismo paquete de receptores exactamente que otro ser humano. Claro, entonces, si no hay dos personas que huelan igual, por ejemplo, un alimento, nunca nos va a saber igual. Podemos hablar, usted y yo, de cómo nos sabe una sandía, pero igual no nos está sabiendo igual a usted y a mí. That's correct. Sí, de hecho, esto es así, es correcto. El olfato realmente tiene muchísimas variaciones. A pesar de no tener todos lo mismo olor, podemos permitirnos hablar ya que podemos reconocer ciertos patrones y podemos tener conversaciones respecto a lo que nos huele cada cosa y podemos así desarrollar conversaciones respecto a los alimentos, aunque tengamos todos olores diferentes. ¿Por qué hay alimentos con un olor más fuerte que otros? Básicamente lo que pasa es que las moléculas son los que transfieren el olor y son pequeñas partículas que se transmiten por el aire y llegan a los receptores de nuestra nariz. Por eso hay comida que es más fuerte en función de la cantidad de moléculas que se emitan. De hecho, las moléculas cuando llegan a nuestro cuerpo podemos captarlas de un modo distinto en función de quién sea. Habrá personas que las recibirán con más o menos intensidad. ¿Y un mal olor siempre es desagradable? No, stinky, nasty smells can in fact be delicious. Sí, de hecho, no siempre hay olores que nos pueden resultar apestosos, pero en función del contexto pueden parecer deliciosos. Por ejemplo, las moléculas que se desprenden en la vegetación que se está pudriendo pueden resultar muy desagradables, pero sin embargo, si encontramos estas notas olfactivas en un queso, nos puede resultar muy agradable. En la vegetación que se pudre es desagradable y en el queso nos puede despertar un gran placer y nos puede resultar delicioso. Esto funciona con el queso y funciona con el sexo. Indeed. De hecho, sí. Y es posible que un componente que genera buen olor y que nos hace que algo sea delicioso a la hora de comerlo, ese mismo componente esté en otra cosa que después nos repugne.
Yes, absolutely. Again, what our brains are trying to do Sí, de when they hecho, detect así es. smells Por ejemplo, is make nosotros sense tenemos of the distintos situation in general. capacidad de So recibir it's not en just el cerebro, ¿no? Y si nuestro isolating that cerebro particular detecta una sensation molécula and que trying en to general interpret nos it. transmite una It's interpreting sensación it in the desagradable, context por of ejemplo, the en el whole contexto donde situation. hay algo And de so if the riesgo, pues situation nos va a involves producir un cierto danger horror. or Sin embargo, si esa misma molécula se something transmite en un otherwise contexto más unpleasant, then placentero, the esa smell is molécula going to nos va a take on transmitir an la sensación de un unpleasant muy buen quality olor. for us. But if it's in the context of something delightful, then we'll enjoy it. Para un experto en olores como usted, ¿cuál diría que es, y sé que es algo absolutamente subjetivo, pero cuál diría que es el mejor olor del mundo? Well, there is one smell that I was not familiar with before I started writing this book. De hecho, That I have uno de los fallen in love olores with, que no había and that is the descubierto smell antes of de escribir something called el libro, agarwood. la he podido detectar It's últimamente y a wood realmente me that's ha used apasionado. Es in una Southeast especie Asia in de madera que incense. se encuentra en el And sudeste it's a bit asiático que like se llama agora frankincense, madera. which we find Es muy in similar al incienso que se churches encuentra en las Europe, iglesias but it's not the de same. Occidente. Produce It's sin different, lugar a it's dudas richer, una it's sensación completamente difficult to maravillosa. describe, and that to me is one of the most interesting things about it. ¿Y el olor más repugnante, señor McGee? For me, the most stinky smell I've Bueno, de hecho, uno de los encountered is the olores smell más of desagradables que he Schurzfarben, podido oler which es is a precisamente un fermented arenque herring fermentado que that se is encuentra en la zona put de into Escandinavia que se llama cans in Surströmming y de hecho se Scandinavia. encuentra And the en way las you tell latas, that se it's guarda going en to be a unas good latas Surströmming is y by how se ve much que the el de can mejor calidad swells up es like el a que está en las football. latas que se van And if hinchando it's mucho nice and más, casi como swollen, you know una that pelota there's a de lot of fútbol. gas Como that más has been hinchado, produced más gas inside, and you tiene open it esa lata very en el carefully interior and you y para point it abrirlo hay que away tener from muchísimo yourself. cuidado y abrirla de And lejos what porque comes puede out inclusive is a very, very salpicar. Para mí es powerful, uno de los olores más very terribles, stinky, es un olor con very, very aromas a fishy, pescado muy, muy to me, intenso. not so nice smell. Y dentro de esta combinación del sabor y del olor, ¿algo le ha engañado alguna vez respecto al olor? En el sentido de que usted huele algo y diga, esto tiene que estar delicioso, metérselo a la boca y decir, oh, qué repugnante. No. Usually it's the other way around. Normalmente I smell suele ser something lo that opuesto. No seems es algo que terrible, resulta ser and agradable, un then I olor put it que in luego my nos mouth and resulta it's desagradable, delicious. sino que al And revés, lo que again, huele mal, the al best final nos lo example of metemos that en is boca y cheese, sabe but muy bien. Eso also sucede en el queso, pero también game sucede en meats, carnes de caza meats that have que se been cuelgan para wild game that fermentar has been y al hung final terminan so that the meat saliendo has begun to extraordinariamente ferment. bien. And it doesn't smell nice at all on your plate, but you put a bite in your mouth and it's absolutely delicious. Hablando de comida, ¿qué opina de todos esos sazonadores que trucan de alguna manera lo que vamos a cocinar? Por ejemplo, un sazonador de paella para que parezca que el arroz que estamos cocinando es paella, o un sazonador para fajitas mexicanas. Vamos a acabar comiendo cosas que no son lo que parecen, pero que huelen a eso para que creamos que sí son lo que parecen. Sí, de hecho, cada vez lo vemos más. Parte del trabajo de los científicos que trabajan en el sector de la alimentación es precisamente detectar moléculas gustativas que sean cada vez más económicas o que abaratezcan el coste de la preparación de los alimentos. Así que definitivamente sí. Pero de hecho tenemos la suerte que si comparamos una paella hecha como Dios manda con una paella con un sazonador artificial, podemos detectar aún hoy por hoy las diferencias. Señor McGee, en sus viajes por el mundo, hablando de sabor, de gusto, de olor, ¿se ha encontrado con gente que se mueva cómoda, muy cómoda, entre olores apestosos, que le seduzcan esos olores, que casi le exciten esos olores apestosos? De hecho, yo mismo me he entusiasmado con olores apestosos, porque a fin de cuentas lo que me ha estimulado ha sido precisamente el interés por todos los olores para poderlo plasmar en mi libro. Y he podido ir descubriendo por todo el mundo todos los olores que podemos encontrarnos. He realizado un viaje y un trabajo de campo extenuante para poder detectar olores dulces, realmente apestosos o otro tipo de olores. He sido una persona completamente muy afortunada por poder oler tantísimas cosas y poder documentarlo. Stinky ones included. ¿Es un fetichista de los olores, señor McGee? I guess so. Creo que sí. Eso, señor McGee, ¿es de mala educación oler la comida cuando nos la sirven en un restaurante?
Yo creo que en absoluto es lo primero que deberíamos hacer cuando nos llega un plato a un restaurante, es acercárnoslo a la nariz, oler y disfrutar de sus aromas. ¿Cómo hay que oler un plato? De hecho, no creo que haya ningún tipo de esquema para poder disfrutar del olor de un plato. Todos tenemos diferentes receptores y todos tenemos, diríamos, bases de datos del olor distintas. Tenemos un pasado. A cada cual nos produce un placer distinto el olor de una comida. A veces prestamos más atención a según qué cosas y hay cosas que nos producen más placer que otras. Así que no creo que haya ningún esquema ni ningún sistema que seguir para oler un plato en un restaurante. Si crees que te vas a salpicar al coger el plato, pues mejor déjalo en la mesa y huélelo a la distancia. Ya que ha mencionado el pasado, señor McGee, ¿cuál es el olor de su infancia? Bueno, de hecho, hay muchos olores que me recuerdan a mi infancia. De hecho, cuando somos niños es cuando más impresiones olfactivas recibimos. Puedo recordar el olor de mi padre cortando la hierba con el cortacésped o también el olor de la comida que se hacía en mi casa, ya que mi madre es india y se podía oler 2 manzanas allí donde estábamos jugando con mis amigos. Se olía a la distancia de 2 bloques de casas el olor de la comida que preparaba mi madre. A mis amigos les parecía una comida y un olor apestoso por tantas especias, no les gustaba en absoluto. Sin embargo, a mí, una vez que venía ese olor en la distancia, el estómago pues ya empezaba a estar con ganas de comer. Ya que ha mencionado la India, señor McGee, hay olores que no nos sacaremos nunca de la cabeza. Hago esta vinculación con la India porque yo creo que no me sacaré nunca de la cabeza el olor de cadáveres quemándose en Varanasi junto al río Ganges. Sí, sin lugar a dudas. Yo tuve la suerte de visitar a India bastante después de que mi madre falleciera y tengo que confesarte que India es un país donde los olores son muy intensos, tanto olores agradables como el olor que vienen de los templos, de la casa de la gente, de sus habitantes, por el incienso que hemos mencionado anteriormente también, pero hay otros olores más desagradables que puede ser el olor de los seres humanos que tal vez no vivan en las mismas condiciones que nosotros vivimos. Señor McGee, hablando de los olores vinculados a los países, ¿a qué huele España? Victoria Beckham decía que olíamos a ajo. My feeling is that the smell of Spain is not one thing. It depends on De which hecho, part España of para Spain. mí no huele a una única cosa, huele a varias cosas. Por ejemplo, el País Vasco para mí huele a mar, Cataluña también huele a mar, pero es un olor distinto, es un olor tal vez más mediterráneo. But the Mediterranean, and that's a different smell. It really is distinctive. And I was just visiting Andalucía before coming here, and there. En cambio, ahora recientemente he estado en Andalucía y para mí Andalucía huele a árbol, huele a pino y huele a robles. Cada lugar tiene su propio olor. And oaks and things like that. So, yeah, it's a country of many wonderful different smells. Terminamos, señor McGee. Tiene que ser una presión enorme quedar con usted y que justo uno tenga la sensación de que ese día le ha fallado un poco el desodorante. I don't believe in deodorants because that's lying to other people. Yo no creo en los desodorantes. Ponerse desodorantes a engañar a los demás. Hay que ser honesto. Harold McGee, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches.